Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Es un gozo una vez más poder estar meditando en la palabra del Señor en el marco de la Semana Santa. Hoy ya es el día donde se consuma el gran plan de salvación, donde por fin el Hijo de Dios que vino a este mundo entrega su vida por esta humanidad que había sido condenada por decisión propia a vivir bajo el poder del pecado, del imperio del pecado, y también había sido condenado a la muerte. En esta hora, en este día de Viernes Santo, quisiera leer 5 declaraciones de la palabra para meditar en el gran tema que estamos recordando hoy, la muerte vicaria de Cristo por todos nosotros, sus hijos, por todos nosotros los seres humanos. La primera declaración la voy a leer de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. La palabra del Señor dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, claramente da a entender que nuestro Dios determinó en consejo celestial destinar gracia para poder redimir a este mundo de la condenación del imperio del mal, del imperio del pecado, del imperio de la muerte. La gracia es entendida como ese favor de Dios movido por amor y por misericordia infinita, donde Él no solamente diseñó, sino que puso en operación un glorioso y maravilloso plan de salvación y que fue dado a conocer al hombre pocos momentos después de la triste caída de nuestros primeros padres bajo la tiranía del enemigo de Dios. En el mismo paraíso del Edén se dio a conocer este plan de gracia que implicaba que nuestro Dios tenía, por un lado, el legítimo derecho de poner en acción un plan para rescatar lo que era de su propiedad. No obstante, por el libre albedrío que le había sido dada a la criatura humana, ellos habían optado por el camino contrario a la voluntad original del Señor. Y el Señor puso en operación este plan que consistía en que Él enviaría, por gracia, por amor y por misericordia infinita, un libertador a este mundo. Y este libertador fue anunciado desde el mismo Edén. Se lo representó a través de los años, de los siglos y de los milenios, a través del altar y del sacrificio. Nosotros sabemos al leer las Escrituras que desde el mismo Edén la muerte comenzó a mostrarse con poder, porque el Señor determinó que tenía que morir un cordero para poder, con esas pieles de esos animales creados por el Señor, cubrir la desnudez de nuestros primeros padres. Y esa sangre que fue derramada ya simbolizaba de antemano la gracia de Dios que iba a ser manifestada hacia un mundo pecador, hacia un mundo rebelde, hacia un mundo perdido. El apóstol Pedro dice que la gracia fue destinada a vosotros. Alabado sea el Señor por eso. Y por otro lado, los profetas en general profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, escudriñando, es decir, estudiando profundamente qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los padecimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Queridos hermanos, esto quiere decir que en verdad la venida de Cristo al mundo, la encarnación del Hijo de Dios, el que el Verbo eterno, el Hijo del Dios viviente, haya levantado su tienda entre los hombres, en que se sumara como un miembro más de la familia humana, y el que finalmente luchara todos los días contra las fuerzas del mal que lo asediaban, contra las estrategias del enemigo de Dios, contra el autor del mal, contra el poderoso archienemigo, el Señor lo derrotó todos los días hasta incluso
el momento cuando anoche agonizó profundamente, cuando con astutas y potentes y fieras tentaciones vino a sugerirle que qué sentido tenía que él sufriera al extremo en que lo estaba haciendo, porque qué sacaba con morir por un mundo que lo estaba rechazando, un mundo pecaminoso, que no le agradecía, que no reconocía el acto de amor y de bondad que él estaba haciendo, porque el propio pueblo que él había escogido para que fuera un pueblo peculiar, bendecido, próspero, y que le dio tantas bendiciones a través de tanto tiempo, lo iba a rechazar. También el enemigo le sugería que sus propios discípulos, uno de ellos lo iba a traicionar, como fue Judas, y otro de los más cercanos a él, como fue Pedro, lo iba a negar cobardemente. El enemigo buscó mil maneras de poder hacer tropezar el plan de Cristo, usando a veces a los discípulos, usando a los dirigentes religiosos, a los sacerdotes que habían sido llamados para dar la luz de Dios a las naciones, pero ellos habían caído en la densa oscuridad que el enemigo logró sembrar en sus mentes. Del mismo modo, el cuerpo de ancianos se prestó, ¿cierto?, para los planes del enemigo, y muchos de los escribas y dirigentes religiosos y también romanos se prestaron para ser los instrumentos del diablo, para poner tropiezo ante el maravilloso plan que Cristo había venido a cumplir a este mundo. Yo quisiera leer tres declaraciones más. Cuando el Señor dialogó con Nicodemo, ese fariseo que quiso conversar con él de noche, después que le mostró que si él quería entrar en la vida eterna tenía que nacer de nuevo, y se produce un diálogo maravilloso allí entre el fariseo y el maestro, y el Señor le dijo que él tenía que simplemente nacer del agua y del Espíritu, se quería entrar al reino de los redimidos, de los salvados para su reino celestial. Luego le hizo alusión de la obra transformadora que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, cuando le dijo que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Nicodemo le preguntó ahora, ¿pero cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? Y luego le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un día, en la historia del pueblo de Israel, los hijos de Israel se rebelaron contra Moisés, su siervo. Y el Señor mandó que se levantaran serpientes ardientes que mordían a los hijos de Israel, serpientes venenosas. Finalmente el Señor permitió que a causa de la murmuración contra los escogidos del Señor vinieran esos castigos, y finalmente los hijos de Israel clamaron a Moisés y pidieron que por favor rogara por ellos a Dios. Y el Señor, al clamar Moisés a Dios, el Señor le dijo que se hiciera una serpiente de bronce y la pudiera colocar en alto, y que todo israelita que mirara hacia esa serpiente de bronce iba a ser sanado del veneno que inyectaban, ¿cierto?, o dejaban las mordeduras de serpiente, donde murieron en ese día varios miles de personas. En verdad, extraña figura que usó esta vez el Señor Jesús para hablar con un fariseo, con Nicodemo, porque en general la serpiente había sido tomada como un símbolo para representar al enemigo de Dios. Cuando se habla del diablo y Satanás, dice la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Sin embargo, esta vez el Señor usó la serpiente para representar su gran sacrificio, y que él iba a ser puesto en alto, literalmente en una altura donde la gente lo iba a mirar, que él colgaba de un madero, en este caso de la cruz, porque era indispensable que eso sucediera, porque el Cordero Pascual, el prometido Mesías, tenía que consumar el plan. Cristo nació en este mundo, vino a nacer para morir. Y ese tema lo tuvo absolutamente claro el Señor. Nunca jamás lo perdió de vista. Es admirable comprobar en las Escrituras cómo, como lo dije en algún momento en reflexiones anteriores, prácticamente un 40% de los evangelios se refieren a los acontecimientos relacionados con la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, donde se va a consumar el gran plan de salvación en esta etapa. Pero también debemos decir que el 40% de los evangelios también se dedicaron a anunciar
lo que iba a suceder en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el 80% de una manera u otra, de manera indirecta y directa, está hablando de las grandes cosas que iban a suceder en la vida del Cordero de Dios en un día como hoy. Por lo tanto, ¿qué día estamos recordando, queridos hermanos? Qué tremendo es lo que estamos recordando en verdad. Y el Señor le continuó diciendo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, es imprescindible, es indispensable que suceda, que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Alabado sea su glorioso y su santo nombre, porque nos dio lo más grande que podía darnos, porque Él nos amó siempre, con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya pensaba en mi salvación, en su salvación, mi hermano, en la salvación de toda nuestra amada familia, en la salvación del género humano. El Señor no estaba sin preparación, no fue algo de improviso el plan de salvación, estuvo diseñado en las edades eternas ante la eventualidad del surgimiento del mal, y al surgir el mal, este misterio del cual nosotros no logramos del todo comprender, el Señor lo maravilloso es que puso en acción el plan de salvación centrado en la vida y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en favor de todos nosotros. Luego viene esa magistral declaración que Spurgeon, ese gran predicador, decía que si se terminara toda la Biblia, en gran medida la Biblia está resumida en Juan 3:16, cuando dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera no encuentra otra expresión, otra forma de expresarlo el escritor bíblico, en este caso el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, que la más grande demostración del amor de Dios para con este mundo pecador y perdido es la dádiva de su Hijo. Él dio, el amor verdadero se demuestra en dar, y Él dio lo más grande que podía habernos dado, su Hijo, para que llegara a ser nuestro glorioso Salvador, nuestro glorioso libertador del pecado, nuestro glorioso Redentor, que nos compró a precio de la entrega de su vida, al precio del derramamiento de su preciosa sangre, pura y santa, que tiene poder para limpiar el pecado de nuestras vidas. Queridos amigos, hay algo muy importante que yo todavía quisiera leer de las declaraciones de los grandes mensajeros del Señor. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, escribió respecto de lo que implicaba la muerte de Cristo. Dice él, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando nosotros leemos esto es muy difícil de entender. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. ¿Cómo es que la ley trae maldición? El punto es que el hombre, al quebrantar los principios de la ley universal del Señor, cayó bajo maldición. Y el Señor, para poder ser nuestro Salvador y mediador, tenía que Él cargar con el pecado de todos nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo muere, discúlpeme la redundancia, una muerte sustitutoria, sustitutiva, en lugar del condenado, en lugar del culpable, en lugar del pecador, en lugar del que merece la muerte. El Señor, por ser sustituto y garante nuestro, tuvo que ir por la vía dolorosa a consumar el gran y el terrible sacrificio que implicó en cuanto a sufrimiento por la forma en que fue tratado nuestro bendito, nuestro maravilloso, nuestro querido, nuestro admirable, nuestro adorable Salvador. Él se hizo por nosotros maldición. Y eso es porque solamente tiene una explicación, amados hermanos y queridos amigos. Lo hizo porque nos amaba con amor eterno. Él se hizo por nosotros maldición, no siéndolo. Él es fuente de toda bendición y Él es puro y santo. Nunca jamás cometió pecado en su vida, nunca hubo engaño en su boca. Y el Padre
siempre reconoció que su hijo había cumplido a cabalidad su voluntad y nunca jamás cometió un pecado, a pesar de todas las viles y poderosas tentaciones que le lanzó el enemigo de Dios, que por tanto tiempo se preparó para hacerlo tropezar, para hacerlo caer y para que Cristo no cumpliera su gran misión. Hermanos queridos, qué grande evento estamos recordando. Sí, qué grande acontecimiento es lo que estamos recordando hoy. El apóstol Pablo, también escribiéndole a la iglesia en Corinto, le recuerda esta verdad insondable, de significado infinito, inescrutable, incomparable, maravilloso y glorioso. Cuando dice a los creyentes, a los profesos discípulos que han entregado su vida a Cristo, que han reconocido que Él es el Salvador, el enviado de Dios, y que entraron en una relación personal y cercana con Él, le dice: hermanos, los que estamos en Cristo somos como nuevas criaturas. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de poder sumarnos al ministerio del Señor, que es el ministerio de la reconciliación, llevando este mensaje de las buenas nuevas de la redención en Cristo a las almas que no conocen esta bendita verdad. Y luego el apóstol dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, queridos y amados hermanos y hermanas, apreciados y estimados amigos que escuchan estas palabras, ¿quién no conoció pecado entre los hombres? Únicamente Cristo, el Señor Jesús, el Hijo de nuestro maravilloso Dios. Él vivió entre los hombres, lo rodeó el mal. El enemigo buscó todos los días manera de hacerlo tropezar, usando diferentes tipos de procedimientos y de instrumentos, con hombres impíos y a veces buscando entre los que tenían luz de Dios, pero que no se sometieron a la voluntad divina, usando a veces incluso a algunos de los apóstoles para hacerlo tropezar. Pero qué maravilloso fue nuestro Señor, qué victorioso fue nuestro Señor. Venció el pecado todos los días de su vida terrenal. Nunca jamás fue contaminado por el mal de este mundo, por el poder del pecado. Y Él muere sin mancha y sin contaminación. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le escribió a la iglesia, y esta es verdad para toda la iglesia, a través de las postrimerías, es decir, para las generaciones futuras, a los días en que vivió el apóstol Pablo. Él por el Espíritu escribió estas profundas y maravillosas palabras cuando dijo: el que no, o al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, el Padre de amor, el Padre de misericordia, el Padre de bondad, hizo pecado a su Hijo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Es justo eso, hermanos? No, en verdad, en la lógica nuestra no entra esto. ¿Cómo es posible que el Padre castigue de esa manera a alguien que es sin pecado? Pero es que el condenado tenía que recibir el precio, la condenación de la muerte. Y Cristo, al ofrecerse ser nuestro sustituto, es decir, morir en nuestro lugar, en mi lugar, en su lugar, en el lugar de todos nosotros, Él se contó como los pecadores, se contó como de los transgresores. Él sintió mi culpabilidad, su culpabilidad, el peso de la carga de mi pecado, la carga de su pecado, cayó o fue sobre la mente, sobre el corazón, sobre el alma, sobre la persona del maravilloso, del puro y santo Hijo de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea el nombre del Señor, que nosotros podemos llegar a ser justos de gracia, como un don de gracia, es decir, como un favor divino, dado por misericordia infinita y por un amor inconmensurable del Dios que la Biblia lo muestra
verdaderamente como la fuente del amor del universo. El que no ama, dijo el apóstol Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El Señor Jesús le había dicho a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mayor don del amor de Dios, queridos amigos, al estar recordando todos los padecimientos de Cristo, todos los sufrimientos por los cuales Él tuvo que atravesar, toda la ignominia a que fue sometido, cómo se burlaron de Él, cómo lo humillaron, cómo lo maltrataron, cómo lo golpearon, cómo lo calumniaron, lo escupieron, le dieron de bofetada, hablaron tanta cosa contra Él, y una turba verdaderamente endemoniada, movidos por envidia, por egoísmo, por malicia, por maldad, llevaron al justo a la muerte. Pero hoy estamos simplemente recordando lo que por el Espíritu Santo, cuando narra estos acontecimientos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y antes de que Él clame potentemente que va a entregar al fin la vida, habiendo cumplido a cabalidad la voluntad de su Padre, el apóstol Juan dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Leo el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 29 y 30. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Salvador del mundo murió. Qué misterio insondable de amor. Esto forma parte, queridos y amados hermanos, apreciada y estimada iglesia, respetables y apreciados amigos, forma parte del más grande e insondable misterio del amor de Dios y de la ciencia de la salvación basada en la misericordia y en el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros. Que al seguir recordando en estas horas de este Viernes Santo todo lo que implicó la muerte de Cristo y los resultados que vienen al mundo tras el triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal, está para nosotros garantizada la seguridad y la esperanza cierta de tener redención de pecado, remisión de pecado, redención por gracia, salvación eterna del poder del pecado y algún día también del poder de la muerte. Deseo de todo corazón que el Espíritu Santo te bendiga y te guarde, y que en este día pueda despertar y desarrollarse en el corazón y en la mente de todos nosotros profunda, no solo admiración, sino gratitud hacia aquel que lo dio todo por nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, usted y yo, todos estamos en deuda con nuestro Dios y estamos en deuda con nuestro hermano mayor, que no avergüenza llamarse hermano nuestro, pero también nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Redentor, nuestro gran Maestro, nuestro mejor amigo, nuestro sustituto y garante, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Que el Señor te bendiga y hagamos de Él, ahora y por siempre, nuestro Salvador personal. Que la bendición del Todopoderoso sea por siempre sobre su vida y la vida de todos sus seres queridos. Amén.